Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a presentar nuestro conversatorio sobre el tema de cómo interpretar los evangelios. Estamos reunidas mi hermana Natalie Márquez, mi hermana Nailé Rivas, mi hermana Karen y mi persona, Janet Rojas. Les saludamos y les bendecimos. Bueno, este tema es muy importante, hermanos, cómo interpretar los evangelios. Nos enfocaremos especialmente en las relaciones, en todo lo relacionado a la ética, a las narraciones, a los valores, el comportamiento, todo lo que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Nos va a indicar cómo debemos nosotros interpretar los evangelios a la hora de sacar, ¿verdad?, una enseñanza, digámoslo así. Ahí se representan muchas cosas, ¿verdad, hermana Karen? Sí, así es. Bueno, si empiezan mis hermanas conversando acerca de qué opinas sobre la interpretación adecuada acerca del Evangelio. Pues bueno, podemos decir que la interpretación, pues bueno, fueron de los cuatro evangelios, que hablaba los apóstoles específicamente, pues ellos decían que cada uno de estos evangelios fueron interpretados de diferentes maneras para llegar a cada una de las personas que realmente lo necesitaban específicamente, pues, debido a que la idea de estos evangelios era llegar a cada una de las personas que pudieran conocer, y él colocó, habían ciertos parámetros en cada uno de ellos que ellos indicaban referencia a cómo se debía evangelizar a las personas. Por eso es que podemos ver que cada uno tiene un objetivo diferente y una manera de ver referente a las personas, con la idea de que cada uno siguiera el verdadero camino de Cristo. Ajá, hermanita, sabes que es importante para nosotros interpretar los evangelios conocer el reino de Dios. Aquí en el material que nosotros en el cual nos apoyamos, háblase que debemos comprender el reino de Dios. Entonces, hermanita, el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde consideran ustedes que está el reino de Dios? El reino de Dios estará en el cielo, estará en la tierra. La palabra dice que la tierra está llena de la gloria de Dios. El cielo. Pero entonces nosotros nos vamos, la oración que el Señor nos dejó, la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Ahí donde se dice, venga tu reino, ¿verdad?, a nosotros. Y dice, y también dice una parte, hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo, en la tierra como en el cielo. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar, el reino está en el cielo, ¿verdad? Pero es más fuerte en el cielo, por eso pedimos que venga a la tierra. La palabra nos indica, cuando hablamos de la gran comisión que dice el Señor, que salimos a llevar la palabra. Nosotros somos los que estamos llevando ese reino a establecerlo en la tierra, porque nosotros somos los creyentes y como creyentes tenemos que llevar ese reino para que cada uno tenga su propio reino y podamos ser una sola unidad en Cristo, pues, para que sea un reino. Mientras más grande el reino, pues. Y una de las cosas, mi amado, que es la obediencia. El Señor dice que tenemos que obedecer los mandamientos para poder que ese reino venga a la tierra, para poder expandirlo y hablar y hacer lo que dice la palabra, la gran comisión, de ir y hacer discípulos, pero tenemos que nosotros como creyentes obedecer los mandamientos. ¿Y cómo hacemos para obedecer esos mandamientos? O sea, para obedecer. Ahí hay mucha controversia porque entonces está la ley y está la gracia de Cristo. Entonces, Cristo no vino a ordenar la ley, que es lo que la mayoría de creyentes se confunde allí, porque la ley, recuerden que dice la palabra que nadie es salvo por la ley porque son mandamientos muy difíciles de cumplir y casi imposibles. Pero Jesucristo vino y resumió los mandamientos que nos tenemos que amar. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ahí se resume: no matarás, no adulterarás, todas esas cosas. Entonces, Jesucristo nos demuestra cómo cumplir la ley de Dios por amor. Ahora bien, ahí estamos hablando acerca de la interpretación correcta de los evangelios. Y mi hermana mencionó algo muy importante, que a quiénes van dirigidos los evangelios. Conocemos que hay distintos, son 4 puntos de vista: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad?
ahí quiero intervenir, hermanita, para que usted pueda profundizar en el tema, ¿verdad? Porque ahí dice, fíjese que los evangelios hablan Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo iba dirigido a una población específica, ¿sí? La población judía. Entonces ahí él habla del reino de los cielos. Así es. ¿Entiendes? ¿Por qué el reino de los cielos? Porque resulta de que para los judíos el nombrar a Dios no era cosa así como que, o sea, nombramos a Dios así como cualquier cosa, no, eso era algo muy sagrado, o sea, Dios, algo muy sagrado. Entonces él decía, el reino de los cielos. Pero nos vamos a Lucas y a Marcos, que era dirigido tanto a judíos como a gentiles en una población, entonces ellos hablaban ahí del reino de Dios. Entonces, al nosotros tener claro, ¿verdad? A dónde nos vamos a dirigir, a cómo nos vamos a dirigir, pues podemos hacer una interpretación. Entonces ahí se profundiza un poquito más. Sí, en este tema de mi semana tiene algo de conversar acerca de eso, de a quiénes fueron dirigidos específicamente los evangelios, porque, como dice mi hermana, hablan diferente. Por ejemplo, ¿por qué los fariseos acusaban a Jesucristo de blasfemo? Porque se llamaba Hijo de Dios, y para ellos eso es tremendo, o sea, mencionar a Dios no es como No cualquiera podía mencionar en ese aspecto, pero la palabra del Señor, para muchos judíos, la palabra, en este caso shalom, o digo que ellos respetaban mucho eso, y que lo mencionaran deliberadamente o que lo mencionaran abiertamente, Así es. eso era como un insulto y una falta de respeto. Y para ellos fue horrorizado de una manera, podría decir, a nivel cultural y a nivel de su religión, cuando ellos vieron que el reino se estaba expandiendo hacia los gentiles. Entonces, por eso es que cuando vemos una palabra, vemos que Pedro entra en controversia con Pablo. Exacto. En muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba del reino como algo más amplio, más abierto para todo aquello. Del reino de Dios, del reino de Dios. Ajá, En exactamente. cambio, Pedro eso lo veía como algo como muy celoso, como que no cualquiera tenía ese privilegio, y entonces pues por eso es que la diferencia del uno del otro. Pues. Y ahí está la confusión de que Jesucristo vino y abrió las puertas para los gentiles. Pero entonces los gentiles, o también muchos, y por eso es que hay distintas controversias porque hay tantas interpretaciones sobre el propósito de los mandamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña a obedecer por amor. Porque en el libro de Juan, me maravilla que es Juan, o sea, porque yo digo, si veo Marcos, Mateo, Lucas y Juan, de pronto hay versículos o hay historias similares, ¿verdad? Porque la cuenta es la misma, pero con distintos puntos de vista. Pero el mismo Juan enfatiza en más de 4 oportunidades que quien ama, obedece. Entonces, exacto, entonces, ¿qué dicen ahí? No, ya va, es que la gracia va de la mano de la obediencia. Porque ahí es donde está la confusión en una de las interpretaciones, que dice, no, es que no tienes que obedecer nada, solamente aceptas a Jesucristo y ya, pero aceptas a Jesucristo y sigue siendo el mismo, ¿no? Algo que, disculpe que interrumpa aquí, algo que yo estuve leyendo y me impresionó mucho, porque él hablaba decía que existían dos tipos de creyentes, que existían los creyentes inferiores, o los no creyentes y los creyentes ya altos, o sea, tenían un rango como pastores, líderes, y tenían un alto rango, que decía que aún a los que son pequeños, que están en ese proceso de crecimiento, él les daba la oportunidad de que nada más creyeran en el Señor y empezaran a colocar en su corazón
permite ver nuestra pecaminosidad, como un martillo porque nos golpea con el remordimiento y una guía porque nos lleva a Cristo. Entonces, la ley y los mandamientos de Dios pueden hacer estas tres cosas por los pecadores. Dice Pablo que la ley nos lleva a Cristo, que eso está en Gálatas 3:24, porque obviamente él ahí refuta que la ley, que tenemos que cumplir los mandamientos, pero ahí está Cristo, pues por fe, que todo viene por fe. Pero luego que después Jesús nos salva de nuestros pecados y que sus mandamientos nos muestran lo que a Dios le agrada. Y de esa manera espera que nosotros vivamos dependiendo a como el Señor quiere que hagamos las cosas, o sea, con obediencia al Señor. Entonces eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Los mandamientos de Cristo no terminan, sino que tenemos que llevarlo a la cruz, pues, llevarlo allí, todas nuestras cargas, llevarlo a la cruz del Calvario. Dice que hay una ley en el reino de Dios y Él la pone en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Eso está en Jeremías 31, 33, 34, donde habla que el Señor nos perdonó y que ya todo es perdonado, que Él no se acuerda de nuestros pecados, que todo fue allí consumado en la cruz del Calvario. Ahora, ok, ya nosotros estamos y bueno, a medida que uno va profundizando en la palabra, pues, y todos los conocimientos que tenemos, que la ley se resume, porque los evangelios dicen, la ley viene a resumirse en los evangelios, en 2 mandamientos, ¿sí? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume toda la ley, todos los mandamientos en eso, porque si nosotros cumplimos esos 2 mandamientos, pues estamos cumpliendo todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos interpretar los evangelios para nosotros llevar el reino de Dios? Ahí es donde sigue la controversia en el sentido de que porque hay tantas interpretaciones acerca de los evangelios, de cómo debemos vivir. Mi hermana conversaba de llevarnos a la cruz. Cuando llevamos a la cruz las cosas es recordar de que el pago ya fue hecho, el sacrificio ya fue, y por amor a esa cruz, a ese sacrificio que nosotros decimos, oye, tú no vas a sacrificar todos los días a Cristo, ya Cristo pagó, te limpió y ya sigue en eso. Siempre vamos a ir a la cruz cuando vemos o entendemos que no podemos obedecer al 100% y a la perfección de los mandamientos. Para eso fue la cruz, pero no quiere decir que vamos a vivir toda la vida pegado a la cruz, sino simplemente es un medio para dar a entender que necesitamos a Cristo. Claro, y es como un recordatorio. Quien nos justificó, Exacto, quien pagó exacto. el precio porque el pecado nos alejaba del Padre. Entonces Jesucristo es el único mediador entre el hombre y el Padre. ¿Qué pasa? Las personas sinceras llegan a conclusiones diferentes por distintos tipos de causas y por eso es que hay tantas interpretaciones. Porque según el intelecto hay personas que se van mucho más a la teoría, a los libros, a lo que pasaba, porque recordemos que hay que estudiar todos los evangelios hablan en personas que estuvieron en el mismo tiempo con Jesucristo, Exacto. pero con culturas diferentes o arraigados a culturas diferentes, Ajá. porque Jesucristo los escogió. Aunque el Evangelio de Mateo era como más a nivel narrativo, pues era como una manera de expresar más, como una manera a nivel de Torah, pues a nivel de la Torah. De narrar Más legalista, más Más legalista. legalista. Entonces está la parte que se apoyan en eso, en el intelecto, porque es que hay narraciones y que esto fue, hay todo eso, están las relaciones y también van de la mano. Depende de quién nos rodeamos, depende de qué tipo de creyente estás rodeado, depende de quién te está enseñando, quién enseñó a Timoteo. Exacto. ¿Quién enseñó a amar con luz en guardia? Digamos que ellos estaban juntos, pero en algún momento Pedro tuvo que tomar algún liderazgo, porque Jesucristo dijo que sobre él edificaría la iglesia. Entonces Jesucristo le estaba dando un liderazgo importante a Pedro. Claro. ¿Ves? La autoridad. Ajá. Y el otro, la vida espiritual también. Exacto. Eso termina de aumentar la fe de un creyente, porque un encuentro donde no hay encuentro espiritual no hay crecimiento. Así es. Porque cómo sentimos al Espíritu Santo, cómo comprendemos que dijo Jesucristo que Él viene a vivir con nosotros, con el Padre, que Él va a hacer su morada en nosotros.
y que Él va a estar con nosotros hasta los últimos días, hasta el fin. Entonces es algo que es espiritual, porque ninguno de nosotros vamos a ver, o de pronto se han visto casos que, pero yo vi a Cristo, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Entonces todo eso son encuentros espirituales que también ayudan a crecer. Entonces llegaba en un concepto, y eso me gustó mucho, que decía, crecer en la gracia es un proceso. Es decir, reconocer que hay que crecer en la gracia, pero para crecer en la gracia también hay que cumplir mandamientos. Así es. Acordemos que, como dice el libro de Juan, más de 4 veces: el que me ama obedece mis mandamientos, como dijo Jesucristo. Y los mandamientos de Jesucristo no eran otros diferentes de los de la Torá, eran los mismos. Por eso Mateo comienza el Evangelio diciendo que Jesucristo no vino a abolir la ley, No, sino sino a cumplirla. Así es. Entonces hay varias preguntas que nos podemos hacer cuando leemos en los Evangelios.